cada cabeza inclinada. Yo no sé en qué situación estás, pero Dios obviamente que sí. Quizás estás en un pozo oscuro y no importa lo que haces, Dios parece estar alejado. Su luz no penetra, su brazo te da la sensación que no llega a donde estás. Bueno, ora a Dios. Otros quizás se sienten así, siendo que son hijos de Dios, pero se sienten como en una meseta y ya es como que están cansados de estar ahí y quieren crecer, quieren avanzar, quieren a Dios. Orad, Señor, ahora, por favor. Y otros que están disfrutando de una relación de deleite con Dios, orad también al Señor que te use en esta nueva semana. Para los que están pasando pruebas también. Vamos a orar. Padre, al abrir tu palabra, ella tiene poder para cubrir tantas necesidades, tan diversas. Y es por eso que nos encomendamos a ti, confiando en el poder que ella tiene y el ministerio de tu Espíritu en medio de nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a continuar con la ayuda del Señor donde hemos dejado. El escritor, el apóstol Pedro, insiste en el versículo 3 con la misma idea, la idea de cortar con el pecado. Él está escribiendo a creyentes confesos, reunidos, congregados para hacer la voluntad de Dios. Están dando testimonio en medio de una cultura totalmente anti-Dios y ahora se encuentran acorralados por el Estado. El Estado le ha declarado la guerra a ellos y ellos están desorientados. Dios les habla a través de esta escritura, a través del apóstol Pedro, con pluma pastoral, preocupado y ocupado para que ellos glorifiquen a Dios, aun si tienen que morir. Y en el versículo 3 dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, es decir, a los paganos, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya basta de pecar y los años que restan hay que vivir para hacer la voluntad de Dios. En términos generales, Pedro describe aquí en este versículo la sociedad de esos días. E indica que ya no vivían así. Estos hermanos ya no corrían con ellos. Abandonaron esa carrera pecaminosa. Pero seguramente había tentaciones. Esta clase de vida que describe aquí en el versículo 3, seguramente era la clase de vida que muchos de estos hermanos habían llevado antes de llegar a Cristo. La versión Nueva Internacional traduce este versículo así: pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. Qué interesante traducción, ¿eh? Creo que da en el clavo, porque esa es la idea. El tiempo sin Cristo fue tiempo desperdiciado de vida. Es lo que Pedro trata de comunicar. Ustedes ya han desperdiciado sin Cristo parte de sus vidas. ¿Qué harán con el resto? Una vez escuché a un anciano
con lágrimas en sus ojos, decirme cómo me hubiese gustado haber conocido a Cristo mucho antes. Conoció a Cristo ya siendo un jubilado, con graves problemas de salud por su alcoholismo, graves problemas familiares por su torpeza como padre, como esposo, pero finalmente llegó a Cristo y lamentaba no haberlo conocido antes. Bueno, nadie llega antes y nadie llega después. Llega cuando Dios quiere. Aquí dice en el versículo 3, el tiempo que han desperdiciado, ya basta, ya no se puede vivir así. El tiempo sin Cristo fue un desperdicio de vida. El versículo 4 de capítulo 4 dice una frase allí: desenfreno de disolución, que significa una vida derrochada en el pecado. La NBI traduce un desbordamiento como un derrame de inmoralidad. ¿Saben? Esta es una amonestación directa del apóstol Pedro. El escritor dice, ya basta de esto. La versión de las Américas traduce el versículo 3, porque el tiempo ya pasado os es suficiente. Listo, basta. Corten ya con esto. Ni lo piensen, no avancen por ese camino. No corran más ya esa carrera, ni la consideren. Lo había dicho ya de otra forma en el capítulo 1. ¿Se acuerdan cuando él dijo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia? Pedro dice, cuando eran ignorantes, bueno, así vivían, pero ya no, basta ya. Pablo exhorta de la misma forma, con el mismo tono, en capítulo 4, versículo 17 de Efesios. Ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. La misma amonestación, que sale del corazón, del trono de Dios, pasa por los apóstoles y queda allí en la Escritura para la iglesia de esos días, para nosotros en los días de hoy. La misma idea. Y saben, no dejaba de ser una tentación, bajo la presión que había en esos días, la de acomodarse al mundo para descomprimir la persecución, a fin de no sufrir. Un atajo sería volver a los días antiguos, a la vieja forma de vivir. Versículo 4 dice, a estos, ¿quiénes son estos? Estos son los vecinos, los compañeros de trabajo, los familiares anticristianos que se habían alineado con el imperio en una persecución hostil hacia los cristianos, los acusadores, los enemigos de los creyentes. Dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué hacen? Os ultrajan, los insultan, la idea, los degradan, dicen toda clase de cosas de ustedes y a ustedes. Evitar el sufrimiento requería volver a los pecados de la vieja vida. Ese era el único camino para evitar sufrir por ser cristiano. Sería negar a Cristo y volver a la vieja vida como una manifestación de que no son simples palabras. Es decir, negar a Cristo con los labios y luego con su estilo de vida. Es decir, lo que la presión estaba ejerciendo sobre ellos era el camino de la apostasía. Evitar ser fieles a Cristo era tomar el camino de la apostasía.
la forma de volver a ser aceptados por la sociedad, por sus pares, por sus vecinos, amigos, en algunos casos pareja, matrimonio, era volver al pecado, volver a correr con ellos esa maratón de la muerte. Yo he conocido casos donde en forma directa la parte no convertida mira a su esposa o a su esposo, en otros casos, y les confiesan que ya no los quieren. Les gustaba como eran antes. Les gustaba cuando bebían, les gustaba cuando eran inmorales, les gustaba cuando decían cosas sucias, cuando practicaban cosas sucias, cuando eran como ellos. Triste. Situaciones donde la pareja arrincona a la parte cristiana y le dice, ¿Cristo o yo? ¿Cristo o yo? En muchos casos son ultrajadas por no querer seguir los pecados de antes. Es decir, estas cosas suceden aún en el día de hoy. La inmoralidad de esos días estaba unida a la religión estaba unida a los gremios laborales, todo estaba interconectado allí, todo aspecto social estaba impregnado de inmoralidad. Así era la vida de esos días, fiestas populares, fiestas familiares, fiestas laborales, todo estaba conectado con la idolatría. Luego allí dice en el versículo 3, lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, describiendo allí la forma de vivir de la sociedad. En la sociedad de Creta también era muy similar, dice Tito 3:3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Esta clase de vida produce esa clase de relaciones también. Ellos eran parte de eso. Pedro se enfoca en el ahora en más. ¿Se entiende? El ahora en más. ¿Cómo sigue la vida? ¿Cómo actuar bajo la presión de grupo? ¿Cómo vivir? ¿Temiendo al hombre o temiendo a Dios? ¿Agradar a Dios o agradar a los demás? En el caso de los jóvenes, muchos jóvenes sinceramente cristianos ceden a la presión del grupo y visten como sus amigos, actúan como sus amigos, hablan en algunos casos como sus amigos porque no quieren pagar el precio de pararse y decir yo sigo a Cristo. Es más fácil ceder y acomodarse y evitar el precio de la cruz. La respuesta de Pedro es directa. Nada de psicología, directa, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. La vida cristiana es una vida radical. Es una vida radical. La santificación es progresiva, pero la santificación comienza en el mismo día que conocí al Santo, al Rey de Reyes, al Salvador. Y de allí en más, todo lo que conscientemente yo entiendo que desagrada a Dios, me debería desagradar a mí. Y comienzo a deshacerme de todo aquello que Dios aborrece. ¿Saben? Las palabras de esta lista tienen una connotación sexual y está conectada directamente con el alcohol. ¿Se dan cuenta? No ha cambiado nada. Alcohol e inmoralidad sexual. Yo no veo ninguna diferencia del camino por el cual sigue nuestro mundo, nuestra sociedad. No veo ninguna diferencia con el estilo de vida que se está planteando ahora desde los adolescentes, de los jóvenes, que son pronto las futuras familias, la futura sociedad. El futuro pronto.
En una entrevista radial escuchábamos a una doctora que atiende a los jóvenes que son llevados desde los boliches bailables con urgencias médicas, llegan allí al hospital donde ella atiende. En la mayoría, contaba ella, son jóvenes entre 15 y 30 años, todas las edades, algunos muy jóvenes, alcoholizados, drogados. Ella decía que es normal que los jóvenes tomen varias clases de pastillas para diferentes propósitos. Para ser sensuales hay una pastilla. Para encarar una relación, para tener esa habilidad de ser atractivo, hay una pastilla, decía ella. Para ser extrovertidos, para mantener una relación extrovertida, divertida, hay otra pastilla, decía ella. Para poder soportar las horas de la noche, hay otra pastilla. Para poder tener alegría, hay otra pastilla. Para potenciar la relación sexual, hay una pastilla. Luego cocaína, alcohol. Al terminar la jornada, antidepresivos. Pastillas para poder dormir. Y hablaba de varias pastillas que un joven promedio toma un fin de semana, cada noche. La pregunta del locutor fue: ¿qué le llama más la atención, doctora, de la juventud actual? Y ella respondió: que sigan vivos. Yo quise frenar mi auto allí porque no podía creer lo que estaba escuchando y orar. Esa fue la respuesta de una mujer incrédula. Dijo: me llama la atención que sigan vivos. Y le contaba a Nacho, es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios sobre la vida de miles de jóvenes que encaran esa forma de diversión cada fin de semana. Luego son atrapados en el lunes y el martes y el miércoles. Y luego quedan empantanados para no poder seguir. La sociedad se construye sobre los valores de sus ciudadanos. Y les digo, nuestra sociedad está muy enferma. Y nuestra sociedad no es diferente que esta sociedad romana. Ustedes saben, históricamente Roma cae, dejó de ser un imperio, porque las grietas que sostenían el imperio fueron grietas morales, sobre todo morales. En esos días todo esto estaba enquistado en la religión popular idólatra. Versículo 3 al final dice: y abominables idolatrías. Debería llamar nuestra atención esa palabra, idolatrías, abominables. Es lo que Dios piensa de toda idolatría. Toda idolatría es abominable, no solo en este nivel de extremo, ¿no? Toda forma de vida que reemplaza a Dios es idolatría. A propósito, reflexiona en tu propia vida. Si Primera de Juan capítulo 5 termina hablándole a los creyentes y exhortando a los creyentes, genuinos creyentes, exhortándoles: guárdense de los ídolos. ¿Qué será la vida de los no creyentes que no conocen a Dios? Es imposible vivir una vida neutral. Si no es Dios en el trono de tu vida, un ídolo está en el trono de tu corazón. O dos ídolos, o tres, o muchos. Y eso es abominable delante de Dios. Es la violación más seria de la ley de Dios. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el pecado más grosero, la idolatría. Y es abominable en cualquier nivel. Es no vivir para la gloria del Creador. Es cambiar al Creador por criaturas o por prácticas que no le dan la honra ni la gloria a Dios.
Dice el versículo 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Recuerdo haber escuchado la anécdota de, creo que fue D.L. Moody, que un joven se acercó y le dijo, pastor, ¿cómo hago para alejarme de mis malos amigos? Y el pastor le miró, no te preocupes, sigue a Cristo y ellos se alejarán. No tienes que hacer nada, sigue a Cristo. Ellos se alejarán de vos. Versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos os ultrajan, ellos se sienten mal que algunos han bajado de ese tren, se han bajado de esa carrera, han abandonado esa carrera. Eso les hace sentir mal y comienzan a ultrajarlos. ¿Y por qué se han bajado de la carrera? Porque han conocido a Cristo y eso no lo entienden. Dice allí el versículo 5, pero ellos darán cuenta. Y saben, aquí tenemos una mención del juicio final. Algo que el mundo rechaza por completo. La sola idea de un juicio final, de que la gente va a rendir cuenta al final de sus días en esta vida, es un tema que enfurece a muchos, enfurece a muchos. Sobre todo los que practican pecados descarados. Ofende la idea del juicio final. Es muy ofensivo. ¿Por qué? Porque si existe tal juicio final, ellos darán cuenta. Y eso incomoda. Ellos quieren vivir sin rendirle cuentas a nadie y mucho menos rendir cuentas a Dios al fin de esta vida. Pero saben, veamos cómo la teología tiene una conexión práctica en los problemas de la vida. La teología no es para las aulas, la teología es para la vida misma, para la vida real, práctica. Repasemos nuestras convicciones por un momento. Nuestro concepto de justicia no se limita a esta vida. No se limita a esta vida. Dice allí, ellos darán cuenta, tiempo futuro. Saben, la verdadera justicia será al final de la historia. En el Antiguo Testamento era todo un dilema, porque la gente no tenía una luz tan clara como tiene la iglesia en el día de hoy, acerca del cielo, del infierno, de la obra de Cristo, del juicio final. Entonces, en el Antiguo Testamento, los santos reclamaban a Dios justicia inmediata y no entendían por qué Dios era tan paciente o aparentemente tan inactivo contra el pecado. Y los santos pedían. Y hay muchas oraciones que llaman la atención nuestra, que son las oraciones imprecatorias, pidiéndole a Dios que Dios derrame su juicio y elimine a ciertos pueblos y a cierta gente. Y personas preguntan, ¿se podría orar así hoy? Obviamente que no. Jesús nos enseñó a perdonar a los enemigos, a amar y actuar con amor a fin de vencer el mal. Esos pueblos ya estaban condenados por Dios e Israel oraba alineándose con esa revelación. Oraban para que Dios actúe conforme a lo revelado, que esos pueblos sean eliminados. Pero esas oraciones no son aplicables para nosotros. Nosotros tenemos una luz que ellos no tenían. Nosotros sabemos que la justicia perfecta será en el final. Específicamente, de forma perfecta en el juicio final. Saben, aún viviendo en un país con un sistema de justicia funcionando bastante bien, aún así los hombres son injustos.
aún en un país donde sus jueces son honrados, son hombres. Dice allí, ellos darán cuenta. Este es un evento real, ¿lo crees? Un evento real, podemos decir así, si Dios lo dice, es historia. No importa si es historia pasada o es historia futura. Si Dios lo dice, es historia. Porque Dios tiene la capacidad de hacer que las cosas sucedan sí o sí. No hay ni una jota ni una tilde de duda. Cero posibilidad de que no ocurra. El juicio final va a ocurrir. El juicio final y el infierno es una cita para todos los que no acepten al Salvador. Jonathan Edwards dijo una vez, en su famoso mensaje Pecadores en manos de un Dios airado, dijo, casi todos los hombres naturales que escuchan sobre el infierno se engañan a sí mismos pensando que escaparán de él. Así funciona. Así funciona la mente del hombre natural. En esta misma noche podrías estar engañándote a ti mismo de que nada sucederá. Si yo persisto en mi propia carrera sin Dios, reemplazando a Dios, viviendo en una idolatría, Dios aplicará su justicia perfecta en un juicio, dice allí, al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Saben? Hay dos lugares donde la justicia de Dios se ha manifestado en forma plena. En la cruz de Cristo, donde los pecados fueron castigados de una forma perfectamente justa, toda la ira de Dios, la justicia de Dios sobre los pecados de su pueblo fueron pagados por Cristo. Dios derramó ese juicio sobre Cristo de una forma perfecta. La justicia fue satisfecha de forma perfecta en la cruz de Cristo. Es por eso que los salvos somos justificados. A pesar de ser pecadores culpables, entraremos por las puertas del cielo sin ningún legajo en nuestra contra, porque la justicia fue satisfecha en la cruz. Pero ¿qué de aquellos que no aplicaron la justicia de Cristo a sus vidas? Bueno, el infierno eterno, donde los pecadores serán ajusticiados de forma perfecta, conforme a sus obras, por la eternidad. Una de las doctrinas también, junto con el juicio final, que los pecadores aborrecen, que la mente moderna, posmoderna, liberal, etcétera, aborrece, es la doctrina del infierno. Inadmisible. Escuchaba también a un relator de radio hablando del aspecto político del discurso del Papa, y él decía, ¿cómo puede ser un hombre que cuando habla de política es tan creíble, pero cuando habla del infierno, cómo puede hablar del infierno en días como hoy? O del diablo, no sé, mencionó alguna doctrina bíblica. Es decir, el mensaje es este: alguien serio no puede hablar de las cosas que menciona la Biblia, deja de ser serio. ¿Se dan cuenta? No es serio en el mundo posmoderno hablar de la Biblia en serio. Es por eso que muchos púlpitos han reducido el mensaje bíblico simplemente a un mensaje moralista, no doctrinal, no autoritario de parte de Dios, sino moralista. Seamos gente buena, seamos gente piola. Ese tipo de mensaje no convierte a nadie, no salva a nadie, no santifica a nadie. Y ese es el mensaje que es bien recibido por la sociedad moderna. Pero la teología bíblica solo es recibida
por los creyentes y por las personas que Dios ha preparado. El infierno eterno. Dice aquí que hay alguien que está preparado para subirse a ese trono y juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién es? Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El mismo Hijo que derramó su sangre en la cruz es el mismo que va a subir al trono para juzgar a los pecadores. Dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El juez es Cristo. El que se levantó de los muertos fue designado por el Padre para juzgar a los vivos y a los muertos. Versículo 5 dice, pero ellos darán cuenta. Y aquí viene la conexión entre la teología y la práctica. El saber que ellos darán cuenta evita que yo tome la justicia en mis manos. Pero debo creerlo. Debo creer que este hecho aberrante contra mi familia, contra un hijo, contra mi esposa, contra mis amigos de la iglesia, quedará impune. ¿Cuál es mi parte según Pedro aquí? Es ejercitar templanza, sabiendo que Dios se va a encargar. Ellos reaccionaron violentamente contra los creyentes. Siglo I. Pero aún en este día están pasando estas cosas. Nosotros, vuelvo a insistir, leemos estos versículos y los leemos en blanco y negro porque no entendemos, no vivimos, no pasamos por estas cosas. Pero si llegáramos a pasar por estas cosas, por persecución, estos versículos se tornarían a todo color. Serían el mapa para saber cómo actuar. La doctrina del juicio final debe ayudarnos a abandonar toda venganza personal, a no permitir que nuestros corazones se llenen de amargura y perdonar de todo corazón. Versículo 6. Otro versículo tan difícil, Dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Como dijimos antes, versículos pascuales. Nos gustaría pasarlos de largo. Pero aquí estamos, frente a él. ¿Qué significa? Observen que terminando el párrafo, llegamos a este versículo tan complicado, pero se hace sencillo cuando descartamos lo que no significa. ¿Está bien? Tenemos que descartar que este versículo habla de una segunda oportunidad para las personas que mueren sin salvación. Debemos descartar que hay una predicación evangélica a fin de que sean salvos en el infierno y ellos escapen del infierno. Eso sería una contradicción. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Los hombres mueren y el próximo evento es el juicio final. Resurrección de muertos para encontrarse cara a cara con el juez, sin ninguna oportunidad de escapar de allí. Pero observen cómo comienza el versículo 6, porque, es decir, conecta el versículo 6
con el versículo 5, y esa conexión es el juicio final, que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, hablando de Cristo. ¿Cuál es la idea aquí? La idea aquí es que ha sido predicado el Evangelio a los muertos, es que habían ya fallecidos, habían escuchado el Evangelio, habían creído, habían sido juzgados por los tribunales humanos y no tenían que temer ningún otro juicio. Si alguien ha aceptado a Cristo, el juicio de Dios que merecía sobre esa persona ya no existe, porque Cristo ha asumido su lugar en el Calvario. Ese es el mismo mensaje que viene ya describiendo Pedro. Los creyentes no le deben temer a la muerte, ya que la muerte segunda no existe para nosotros. No hay ninguna condenación. Cristo ya nos salvó. Luego dice, pero vivan en espíritu según Dios. Dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El juez que me debe condenar es mi Salvador. Es el juez que me justificó, que eliminó toda condenación para mí. Versículo 34 de Romanos 8 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es decir, ¿qué temor vamos a tener al juicio final si no hay juicio final para los creyentes? Eso es lo que creemos. Creemos lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ningún tipo de acción judicial contra los pecados de los creyentes. ¿Por qué? Porque todo juicio hacia nuestros pecados fue desarrollado finalmente en la cruz de Cristo. Es por eso que la cruz de Cristo, que la persona de Cristo tiene el valor que tiene en nuestro tiempo de adoración en comunidad. Es por eso que desarrollamos un amor, una sensibilidad hacia Cristo, hacia su obra, por lo que Él hizo por nosotros. Es inevitable derramar nuestra alma en gratitud cuando pensamos en la obra de Cristo, en Cristo. Por Cristo ya no hay nada que temer. Cuando los tribunales seculares condenan a muerte a un cristiano, lo que sucede es esto: son juzgados en carne según los hombres, nada más. Pero, dice Pedro, viven en espíritu según Dios. Pueden eliminar la carne. Jesús dijo, no le tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo. Teman a aquel que puede matar el cuerpo y echar el alma en el infierno. Dios. Pero Dios no va a echar el alma de un cristiano al infierno porque ese cristiano es cristiano, obviamente. Cristo nos compró con su sangre. Pero los hombres pueden juzgar nuestra carne, pueden condenarnos a nosotros, pueden matarnos, pero viviremos en espíritu, según Dios, hasta la resurrección de nuestros cuerpos, en la venida de Cristo Jesús. Así como el Señor en la cruz entregó su espíritu al Padre y luego el domingo resucitó de los muertos, así también los creyentes que han muerto esperan la resurrección en la venida de Cristo. Y mientras tanto, viven en espíritu según Dios. Como le dijo Jesús al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, en espíritu. Pero ese ladrón salvo, un día resucitará de los muertos en la venida de Cristo. Como alguien dijo en relación a nuestras luchas, si estás sufriendo, dice este escritor, es Viernes Santo, pero pronto llegará el domingo.
Qué lindo, ¿no? Si estás hoy viviendo un Viernes Santo de tinieblas, pronto llegará el domingo. Quizás la mejor reflexión está en el himno: he decidido seguir a Cristo. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ese es el mensaje de Pedro. Cortamos con el pecado y seguimos a Cristo, aunque nos maten. Claro, alguien puede decir, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Bueno, ya hemos mencionado en capítulo 3 que Cristo, cuando enfrentó la cruz, fue vivificado en espíritu. Dios lo fortaleció y lo hará con nosotros. Y ese es el mensaje. Dios no nos va a dejar pasar pruebas que no podamos soportar. Vamos a orar. Señor, si miramos nuestra debilidad, nos miramos a nosotros mismos. ¿Cómo podremos, Señor, ser fieles y no negarte? ¿Cómo enfrentaremos el sufrimiento sin temer, sin temblar? Pero Padre, ayúdanos a creer que esta palabra es para nosotros hoy, que si tuviésemos que enfrentar algo así, no deberíamos temer, Señor. Si somos juzgados según los hombres, en nuestra carne, viviremos en espíritu, según Dios. Padre, ellos pueden matar el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Nuestra alma te pertenece, Señor. Nos has comprado en la cruz. Gracias, Cristo. Señor, gracias por haber muerto en nuestro lugar, haber tomado nuestro lugar en el Calvario, Dios, y saber hoy que ya no hay ninguna condenación contra nosotros. Es un motivo de gozo y de alegría tan grande, Señor. Ayúdanos a apreciar más a Cristo. Ayúdanos a ser más fieles a Cristo. Y Señor, en especial te rogamos en esta noche que nos ayudes en esta semana a anunciar a Cristo, a no avergonzarnos de Cristo, Señor. Y también oramos en esta noche que si hay personas en este lugar que no tienen a Cristo, que tu misericordia se derrame sobre esa vida, Señor, y que humildemente esa persona venga a Cristo. Como un día tú nos llevaste al Calvario, Señor, y nos transformaste. De la misma forma, Señor, en medio de nosotros pedimos que lo hagas una vez más para tu gloria y honor, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra. Ernesto.